Contacto. Estrategia de cualificación de la Fundación Pascual Bravo para potenciar el ser, el saber y el saber hacer. Bienvenidos. Bienvenidos a este workshop donde vamos a estar hablando de las estrategias de seguridad operacional. Este workshop se hace en el marco de la Semana de la Seguridad Vial de la Fundación Pascual Bravo y está dirigido al sistema de transporte masivo de pasajeros. Nos acompaña hoy la profesora Alejandra Maya Cosio. La profesora es técnica en mantenimiento de aeronaves e ingeniera aeronáutica y magíster en ingeniería. Se ha dedicado a la investigación y tiene una trayectoria en docencia, principalmente en la aeronáutica y aeronáutica espacial. También ha trabajado todos los temas de seguridad operacional y en empresas como Viva Colombia, Indaer y Avianca, y en la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana, y actualmente es docente de la institución universitaria Pascual Bravo. Bienvenida, profesora Alejandra. Muchas gracias. Bueno, damos así entonces inicio a este workshop y vamos a tratar de entender cuáles son esas estrategias de la seguridad operacional que nos ayudan a que relativamente sea muy seguro y que sea cómodo, pero también que sea muy grato, no solamente la movilidad, sino lo más importante, la conservación de la vida en la vía a través de todas estas estrategias y estos sistemas que tú nos vas a explicar y exponer el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Arleni. Pues hoy les traigo una presentación que se llama Estrategias de Seguridad Operacional, Convergencia de Gestión de Riesgo, Activos y Confiabilidad. Para iniciar esta presentación, me gustaría pues realizar una pregunta a todos pues, los que están divisando pues, esta presentación. En nuestras empresas o organizaciones tenemos una cultura de prevención o una cultura de respuesta en cuanto a la parte operacional. Una cultura de prevención es básicamente siempre estar a la vanguardia de lo que puede llegar a pasar y siempre estar dispuestos con barreras para poder atacar este tipo de situaciones que se pueden presentar. Una cultura de respuesta es básicamente siempre estar apagando incendios, como normalmente se dice en las organizaciones. Llegar uno a su labor cotidiana y siempre respondiendo a problemas, corriendo de aquí para arriba, de allá para allá, simplemente solucionando cosas. No permite, digámoslo así, que uno pueda indagar en nuevas acciones, nuevas intervenciones desde la organización, sino que simplemente es una respuesta continua hacia las situaciones que pasan. Y pues la verdad es que durante la presentación la idea es mirar cuál de estas dos culturas es mejor. Si es mejor estar prevenidos o estar continuamente en una respuesta. Para iniciar me gustaría dar algunos ejemplos donde básicamente han ocurrido situaciones alrededor del mundo históricamente que han hecho que la seguridad operacional evolucione y siempre se tenga en cuenta. Normalmente desde la aviación todo accidente que sucede pasa por una investigación rigurosa y a partir de eso se sacan normas, leyes y demás que permitan a las organizaciones realmente actuar para que eso no vuelva a pasar. Pero en situaciones industriales muchas veces no se condiciona de esa manera y hay situaciones que vuelven a pasar y suceden continuamente porque no se comunican de una manera estratégica. Entonces les traigo algunos ejemplos donde lastimosamente se ve esta falta de seguridad operacional en sus operaciones. El primero es un desastre nuclear que hubo en Fukushima, esto fue en el año 2011. Básicamente la situación fue un terremoto de una magnitud 9 en la escala sismológica, el cual pues generó un tsunami. ¿Sí? Sabemos que estas zonas son de alta rigurosidad pues, con los tsunamis. Este tsunami pues, provocó unas olas muy altas. La empresa como tal, la central nuclear, tenía una protección, ellos tenían visto que podía haber un tsunami y ellos tenían unas barreras. Ellos pusieron barreras físicas entre el mar y la planta, ¿cierto? Pero resulta que esta vez pues, no funcionaron. Las olas fueron más altas y pues, el agua logró ingresar en la planta. Dentro de la planta tenían también su seguridad. Sin embargo, esto generó varios circuitos
en decadencia y demás, y pues varios reactores no lograron, digámoslo así, enfriarse, porque cuando pasa una emergencia en los núcleos de fisión de una planta nuclear, siempre se hace pues como una refrigeración instantánea. Debido al circuito no sucedió en 3 y sucedió una explosión. Pues realmente esas explosiones no solo afectaron pues la comunidad, sino también afectaron el medio ambiente y demás. Entonces, digámoslo así, que hay unas condiciones de seguridad bastante grandes, una responsabilidad frente a lo que es donde estamos pues pues donde está la industria, pues por así decirlo, sociedad, y no solo, digámoslo así, nuestro país, sino que ya estamos afectando barreras con otras ciudades, otras economías, otros países, como es pues básicamente la parte nuclear. Perdón, profe. Sí, claro. Una de las cosas que entonces a mí me surge con eso que me estás contando en este momento, que nos estás contando a todos, es que al interior de cada empresa, primero debe haber una planeación dentro de lo que ocurre en cada empresa. Segundo, es que debe haber un conocimiento del entorno. Cuando hablabas de que habían barreras, pero que las olas superaron las barreras, entonces ahí podría hablar de la coordinación que tiene que ver con esos otros entes que están alrededor de la empresa para mirar y mitigar como los posibles riesgos. Y un tercero del que hablabas es la comunicación, que no solamente es ser al interior de la empresa, de hablar de temas de prevención, sino cómo esa comunicación también tiene que ser extensiva a la comunidad en general para poder minimizar esas externalidades que ocurren, hechos dentro de la empresa, pero que esas externalidades se volcan hacia las comunidades y hacia los lugares donde están ubicadas las empresas. ¿Es así? Sí, normalmente cuando una empresa se ubica en un sector, y más empresas que tienen, digámoslo así, valores con la sociedad y demás muy altos y tienen responsabilidades muy altas, como sectores de energía, sectores de transporte y demás, ellos pues llegan a ciertos acuerdos normativos y demás con las comunidades que afectan, ¿cierto? Normalmente estas plantas por regulaciones deben de estar alejadas de cualquier centro, digámoslo así, de residencia, ¿cierto? Sin embargo, pues si sucede algún tipo de catástrofe, pues inevitablemente va a llegar a las partes más cercanas. Obviamente desde las organizaciones ellos tienen un planteamiento de riesgos y ellos miran todo lo que puede llegar a pasar. Pero hay situaciones que uno dice, pues ¿cómo iba yo a imaginarme que un tsunami iba a ser 5 metros más grande, una ola iba a llegar 5 metros más grande de lo que yo estaba pronosticando? Y es algo pues de lo que vamos a hablar un poco más adelante. El segundo ejemplo que les traigo es básicamente un derrame de petróleo que hubo en la plataforma Deepwater en Horizon. Esta es una de las empresas más grandes de extracción de petróleo pues, del mundo, por así decirlo. Esto ocurrió en el 2010. Donde se ocasionó una gran explosión en la plataforma. Normalmente las plataformas están en mitad del océano, donde pues por extracción empiezan a sacar pues el petróleo, para decirlo de una manera más sencilla. Esto pues pasó en el Golfo de México. Esta plataforma, por situaciones de seguridad, una actualización de protocolos, no sucedió como querían que sucediera y no se informó realmente. Entonces las personas que estaban dentro de la plataforma básicamente no le prestaron atención a eso y saltaron, digámoslo así, la actualización. Y pues esto llevó a una avalancha de situaciones que terminó en algo catastrófico. Pues básicamente se perdió de una manera inmensa toda la plataforma, que digamos así para la empresa es un activo y una inversión muy grande. Y no solo eso, la responsabilidad ambiental que tiene una extracción de petróleo es alta, lo cual pues al explotar, digámoslo así, no hubo una emergencia inmediata y todo el petróleo que se estaba extrayendo se dispersó en el mar. Actualmente todavía siguen pensando cuánto fue el daño que hubo después de esa explosión y ya llevamos 14 años después de, digamos que pues toda la fauna, la vegetación y demás del lecho marino sufrió grandes daños y bueno, eso es, digámoslo así, una falta de comunicación, como decías ahorita, una falta de seguridad y error humano. Error humano, que es lo que normalmente siempre ocasiona este tipo de catástrofes. El tercer ejemplo, uno de los más reconocidos, tiene hasta serie y todo, que es el accidente de Chernobyl.
un accidente que realmente pues, a todos nos ha dejado perplejos de cuánto es la mente, la inteligencia humana para generar cosas, conocimientos y demás, pero también hasta dónde puede llegar la avaricia, codicia y demás, de hechos que han resultado a partir de los años de este incidente. Esto pasó pues en 1986. Digamos que a partir de este debieron de haber sucedido muchas actualizaciones y aún así actualmente siguen habiendo explosiones de plantas nucleares. Esto fue una prueba de seguridad que salió mal, creo que la mayoría pues sabe la historia y resultó en una explosión. En este caso pues esta explosión fue más perturbadora para el mundo que digamos las otras explosiones por efectos de seguridad, de construcción, cómo fue pues ya digámoslo así la estructura que se formó a partir de esto para construir núcleos de fisión y demás, y obviamente el avance tecnológico ha hecho que sea mucho más seguro, entre comillas, ¿cierto? Pero en este caso, pues aquí se liberó pues una gran explosión que contaminó kilómetros y kilómetros de tierra. Actualmente todavía esa zona sigue sin poder ser habitable y siguen haciendo análisis de cuánto es el nivel de radiactividad después de esta explosión. Y igualmente vuelve un énfasis en falta de comunicación, falta de seguridad, exceso de confianza que lleva a este tipo de situación. No falta recalcar, obviamente en Colombia hay muchas situaciones que suceden en diferentes sectores industriales, en el sector de manufactura, explosiones de diferentes maquilas, daños a edificios, al personal, digámoslo así, más que todo en las partes legal e ilegal, porque se hace legal e ilegalmente. En la parte energética, caídas, subestaciones que dejan de funcionar, ciudades enteras que quedan sin recurso energético o incluso ciudades aquí en Colombia que ni energía tienen, digámoslo así como aquí en Medellín, Bogotá y demás. Hay otras partes que ni tienen energía. De la parte extractiva, explosiones, derrames, que realmente pues nosotros no somos conscientes de eso, pero pasan aquí en Colombia. Parte de transporte, bueno, hemos tenido muchos accidentes viales, eso es como pan de cada día aquí en Colombia, y también involucra empresas muy importantes, que hay brechas de seguridad, brechas de mantenimiento y demás que pueden llegar a ocasionar este tipo de incidentes. ¿Que se pueden prevenir? Se pueden prevenir. De cómo prevenirlos o cuál va a ser la acción que vamos a tener para prevenirlos, ese es uno de los puntos que más adelante vamos a ver. Entonces digamos que todas esas acciones industriales a nivel mundial nos muestran diversos escenarios en que básicamente el impacto, no solo social, ambiental, digámoslo así, de industria, de tecnología, de manera positiva y negativa, nos da pues todos estos ejemplos. También nos dice que una mala decisión, una gestión deficiente o incluso un pequeño error puede ocasionar una catástrofe de manera inmediata o una deficiencia crítica en cualquier sector. Esto no discrimina sectores ni es específicamente para algunos sectores, realmente pasa en todos y hay unos que son más peligrosos que otros, pero realmente nos afecta a todos. Resalta la importancia de anticiparse a situaciones y riesgos inherentes a la actividad de la organización. Es preciso hacer un análisis completo de todo lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo debería de hacerse. Y aquí me gusta resaltar mucho la parte de que normalmente en las organizaciones, cada vez que uno va a una visita, observa el cotidiano de una organización, siempre ve que hay actividades que dependen directamente de una persona. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Entonces, si le pasa a Juanito un accidente o se enferma o no puede ir por X o Y motivo, ¿qué es lo que pasa con esa operación o con esa actividad que se tiene que hacer? Entonces, eso es un riesgo que todas las empresas aquí en Colombia hacen, ¿sí? Porque delegan la actividad a la persona, no al área, no, digámoslo así, a quien es responsable como tal en la empresa, sino que a la persona. Entonces, digamos que eso es un riesgo que todos presentan y que pues obviamente debería de cambiar. Y muchos de estos casos se convierten en noticia y sirven de una base para no solo hablar de lo malo,
¿sí? Hay que rescatar que eso también se ha avanzado mucho en la parte de seguridad operacional. Como te decía, por ejemplo, en los derrames nucleares y demás, pues ya la tecnología avanza, que si explota no sea tan perjudicial como, digámoslo así, fue un accidente en Chernobyl y demás empresas que hacían este tipo de acciones. Minimizar el riesgo. Exacto, exacto, minimizarlo. Entonces, en base a todas estas situaciones, me pregunto, o la verdad es que quiero que se pregunten, ¿es necesario que ocurra un accidente para que tomemos las medidas que ya sabemos que son necesarias? Todos sabemos que cuando salimos de la casa estamos expuestos a tener un accidente, un incidente, estamos expuestos a que mire el celular y pasó una moto y me atropelló, no sé, me tumbó o algo así, o yo iba caminando y el piso estaba desnivelado y me tropecé. Cosas que pasan, ¿cierto? Pero ¿cuán estoy yo preparado para que ese tipo de cosas no me sucedan? Yo preparo mi día, yo como líder de una organización o de un área preparo las tareas que deben de hacer mis colegas, o simplemente voy designando a lo que vaya sucediendo. Entonces, son cosas que hay que irse preguntando. Profe, ahí hay un elemento súper importante y ahí estás hablando de la planeación desde la empresa. Pero nombraste una cosa que suena extraña, pero debería ser muy cierta, y es la planeación desde la persona. Casi que hablar de desde que salís de la casa, desde que te movilizás, cuáles son los posibles obstáculos o dificultades que se te pueden presentar y cómo minimizarlos. Cuando hablabas del uso del celular, de ir distraídos, yo creo que pocas veces siempre estamos pensando que el riesgo es empresarial, que el riesgo es de la operación y resulta que el riesgo es de los humanos, porque ocurren por el movimiento que hacemos, por la forma como nos desplazamos, a veces por la poca concentración que tenemos en realizar las cosas, y tal vez lo mencionaste ahorita, y es la concentración. Que esa concentración entonces no sea solamente ligada al factor de la operación, sino la concentración humana para la protección. Claro, pues realmente cada uno es humano y cada uno somos diferentes y cada uno tiene su manera de ser. Pero imagínate tu día si desde tu empresa, desde una semana antes ya te tienen planillado, digámoslo así, todas las actividades que tienes que hacer para la otra semana. Para ti es mucho más sencillo que me tengo que levantar a hacer coca, que esta vez no voy a hacer coca sino que voy a comprar porque tengo que hacer todo esto y me quita tiempo, o bueno, puedo dormir un poquito más. O sea, realmente es de parte y parte, ¿sí? Nosotros pues tenemos que estar enfocados en nuestra labor, ¿sí? Para eso estamos ahí, para eso una empresa nos contrató, pero la empresa también nos tiene que determinar ciertas actividades, ciertas metodologías, ciertos procesos y guías para poder desarrollar la actividad como la empresa quiere que sea desarrollada. No es tanto mi distracción, porque pues digamos que yo tengo el celular, pero si a mí la empresa me lo prohíbe, pues no lo voy a tener, ¿cierto? Y no tanto la prohibición, me dicen, pues simplemente, por ejemplo, si estás manejando, pues no vas a utilizar el celular. Simples cosas así, pues uno lo va dejando aparte, pero si la empresa realmente te condiciona y te dice, es que este día vas a hacer esto, vas a tener que ir a manejar, tenés que ir hasta tal parte, tenés que hacer todo esto, créeme que uno ya se planilla. Inherentemente uno ya tiene como en la cabeza la organización y va haciendo su día como se tiene que hacer. Entonces digamos que es de parte y parte. Esto no es solo una construcción desde la organización, es una construcción desde todos, porque todos hacemos parte de la organización. Pues sin organización no habría nosotros y sin nosotros no habría organización, así es. Entonces es preciso empezar a definir un poquito lo que es la seguridad operacional. Básicamente la seguridad operacional, esto es una combinación de varias definiciones, de varios sectores, que me gustaría traerla pues hoy a colación. La seguridad operacional es la capacidad de una organización para ejecutar sus procesos de forma segura, controlando los riesgos asociados a sus operaciones, previniendo incidentes y protegiendo a las personas, el entorno y los activos mediante sistemas de gestión, monitoreo y mejora continua. Si ustedes ven, hay 3 palabras que me gustaría mucho resaltar de la definición, lo cual congrega todo lo que es seguridad operacional. Seguridad, riesgo y activos, que son pues como los pilares
que definen lo que es seguridad operacional. Entonces vamos a ver uno por uno. Seguridad. Desde una definición muy básica de lo que es seguridad, según la RAE, digamos que es una confianza en algo o en alguien. Esa confianza que determina o ese sentirme seguro en cualquier proceso que yo haga durante mi día o que la empresa desarrolle, es sentirse seguro. Y es como decimos nosotros aquí, a ojo ciego. O sea, yo hago las actividades a ojo ciego. ¿Por qué? Porque confío. Esa confianza es necesaria en la parte de seguridad, porque si yo hago las cosas con miedo es porque hay algo que no está correcto. Y ese instinto que uno tiene de decir, hay algo que no suena, hay algo que no está, se debe de dejar ir. Todo proceso tiene que tener una certeza operacional. Todo se debe hacer con certeza. Y el proceso tiene que estar tan bien definido que la persona que lo vaya a realizar siempre lo haga con una seguridad que, como decimos acá, a ojo ciego. Seguimos con la parte de riesgo. Riesgo lo podemos definir como la contingencia o proximidad de un daño, ¿sí? El riesgo siempre está ahí. Siempre estamos rodeados de riesgos, ¿sí? El hecho es yo cómo estoy frente a ese riesgo y si ese riesgo realmente por las cosas que yo no hago o dejo de hacer, digámoslo así, se va a convertir en un daño, una catástrofe y demás. Digamos que este riesgo representa la posibilidad de que ocurra un evento no deseado. Entonces, digamos que yo salgo de mi casa, yo salí de mi casa y yo no estoy pensando en que el bus se va a chocar, yo no estoy pensando en que realmente va a haber algún accidente en la vía, yo no estoy pensando de que, por ejemplo, pues aquí en Medellín que utilizamos tanto el metro, que el metro se va a parar. Nadie está pensando en eso, todo el mundo está pensando en su cotidianidad, ¿cierto? Pero pues si yo no planeo mi día, yo no hago las cosas como debería hacer y siempre salgo a la carrera, estoy aumentando este riesgo, esta posibilidad de que realmente ocurra algo que yo no deseo. Entonces si yo salgo, por ejemplo yo manejo moto, si yo salgo a la carrera en mi moto porque tengo 10 minutos para llegar al trabajo, me estoy exponiendo a no mirar adecuadamente, a no prestar atención a las cosas que están sucediendo en mi entorno y que eventualmente pueda ocasionar una catástrofe o algún incidente que me ponga a mí y a otras personas en peligro. Y pues, como les digo, esto siempre va a tener un impacto y va a depender de ciertos detonantes. El riesgo siempre está, es el detonante que yo le aplico o desde la parte organizacional que le aplica a la organización para que se detone. Y luego pasamos a la parte de activos. Según la norma estándar ISO, un activo es un elemento, cosa o entidad que tiene valor potencial para una organización, ¿sí? Estos activos pues están directamente relacionados a lo que es la organización, la actividad económica que tiene la organización, pero realmente lo que nos suscita y genera un paradigma en esta definición o en lo que es un activo es básicamente el hecho de decir que es valor para una organización, o que tiene valor para una organización. ¿Será que es su personal? ¿Será que es el método que está utilizando para fabricar algo? ¿Será el producto que está sacando? ¿Será sus bases? ¿Qué es realmente lo que genera valor? Y desde esta parte, todas las organizaciones se deben de plantear qué es lo que da valor o qué yo considero con valor en mi empresa. Normalmente las empresas que generan algún servicio o que su servicio o actividad económica depende de algún activo, digámoslo así, por ejemplo la aviación, depende de los aviones, ¿cierto? Si yo los aviones no los tengo de una manera adecuada, constantemente, digámoslo así, en perfecto estado, mi actividad económica va a estar demorada y van a empezar a salir un montón de situaciones que no deseo. Entonces digamos que desde la parte de la aviación, el área como así de mantenimiento y operaciones siempre están aliadas para que ese avión siempre esté disponible y en la mejor condición. Entonces es más que todo una invitación desde esta parte para que las organizaciones normalmente empiecen a evaluar en qué invierto o en qué debería de invertir. Si mi actividad económica depende de ese activo, digamos un bus, un carro, una moto, una máquina, ¿cómo yo tengo esa máquina? Porque si esa máquina se acaba, pues bueno, mi actividad económica deja de funcionar y ahí estoy perdiendo,
siempre perdiendo. Entonces es una visión muy enfocada a la parte económica que invita a siempre estar prestando atención a ciertos activos. Si un activo para mí es mi personal, porque como les digo, esto viene desde la organización, esto no es que yo te estoy diciendo que tienes... No es una receta, sino que se tendría que tener en cuenta las características propias de cada empresa. Exacto. Entonces, si la empresa decide darle valor a la parte humana, pues se va a preocupar por sus empleados, ¿cierto? Si desea darle valor a sus máquinas, se va a importar por sus máquinas. Si desea darle valor a la parte administrativa, va a valorar más a la parte administrativa. Entonces, pues ahí les dejo esa cuestión. De estas definiciones podemos hacer un conglomerado de ciertas áreas que se encargan de estudiar cada una de estas cosas que ya les he mencionado, cada uno de estos conceptos. Tenemos la gestión de activos. La gestión de activos pues es una área que estudia básicamente cómo gestionar esos activos, cómo darle valor a las cosas y cómo puedo yo planear, organizar y demás. Desde la ISO nos comentan que es una actividad coordinada de una organización para obtener valor de sus bienes. Desde la parte de confianza, generar seguridad, aparece el área de confiabilidad. La confiabilidad básicamente es una capacidad para que un ítem, dígase ítem, entidad, objeto, persona y demás, pueda desempeñar sus funciones según lo debe tener o lo debe de hacer o a lo que está planillado y en el tiempo en que está planillado. Normalmente es un concepto que se utiliza mucho en el área de mantenimiento y es algo muy valioso porque hay muchas empresas que deciden basar su mantenimiento en confiabilidad y digámoslo así que mejora mucho la parte de toma de decisiones, de inversión y demás. La gestión de riesgos, que es una área también específica que básicamente me coordina y controla todo lo que está respecto a los riesgos. Me da métodos y formas de poder gestionar esos riesgos. Y la seguridad operacional que ya hemos mencionado. Pero hay un ente externo que no todos ven, que realmente no todas las empresas dicen, y todas las empresas, la mayoría de empresas tienen esto. La mayoría de empresas tienen esto, pero siguen preguntándose por qué no funciona. Porque hay algo que es externo, que es el cambio. Todos somos reacios a cambiar. Cambiar es muy complicado. Y no solo desde la persona. Plantearle a una persona que lleva 40 años trabajando en una empresa, bueno, no digamos 40, 20 años trabajando en una empresa, siempre utilizando un mismo método, de un momento a otro, todo le cambió. Es difícil. Y va a haber una caída y va a ser complicado. ¿Por qué? Porque ellos no contemplan este cambio. Todo esto lo contemplan. ¿Por qué? Porque es normativo, porque no lo pide muchas áreas, en muchas empresas pues, y muchos sectores no lo piden obligatoriamente. Pero esto no lo piden, pero es uno de los componentes externos que realmente maneja todo, el cambio. Porque el cambio organizacional no es realmente una opción, realmente es una constante. Cambiar es algo que es innato en todas partes y siempre estamos expuestos a cambios, a modificaciones y demás. ¿Por qué? Porque vivimos en entornos donde la tecnología vive cambiando. Y no solo en lo que manejamos nosotros diariamente de computadores, cámaras, celulares, sino que en las empresas la tecnología se va modificando y va creciendo y ya no hay buses a combustión normal, ya hay buses eléctricos, ya hay motos eléctricas, ya hay patinetas, que digámoslo así, desde la parte de tránsito y demás, ¿cómo van a controlar eso? Ya hay patinetas, bicicletas, ya en esto sale el monopatín volador. ¿Y qué van a hacer? Sí, es un cambio que está avanzando muy rápido y las normativas, las condiciones de ciudad y demás se están quedando atrás. Las expectativas sociales evolucionan. Digamos que los jóvenes de hoy en día no son como nosotros cuando éramos jóvenes, ¿sí? Los jóvenes de hoy en día tienen una mentalidad muy diferente y es una expectativa social que esperan que las empresas cumplan. Ya a un joven hoy en día no le da miedo decir renuncio, porque está siendo tratado mal o porque pues, múltiples cosas que puedan llegar a pasar. ¿Por qué? Porque ya está cambiando socialmente. Entonces esto sigue siendo un cambio para muchas empresas. Y los riesgos se transforman. Digamos que ya los riesgos de un bus eléctrico no van a ser los mismos que un bus que funcionaba a combustión o a diésel, ¿sí? Entonces todos esos riesgos se van modificando y el cambio es inevitable. No sé si querías decir algo.
Sí, con relación al cambio, bueno, hace varios años viene hablando de la gestión del cambio organizacional y uno de los componentes más amplios de la gestión del cambio es que todas las empresas tienen personas de diferentes edades. Entonces, lo que mencionas ahorita de los 20 años no es lo mismo que el que llegó hace un año ni el que llegó hace 5. Son generaciones diferentes y cuando se habla de la gestión del cambio, vuelve y aparece ese elemento que hablamos cuando iniciamos, que es la comunicación permanente. Esa comunicación que no solamente está contando qué está pasando en la organización, que no está hablando solamente de las actividades de bienestar o que no está hablando solamente de los procesos de capacitación, sino que también nos está invitando a llegar como a ese futuro casi que ya presente, que tiene que ver no solamente cómo la tecnología le llega a ese ser humano, sino cómo ese ser humano se va apropiando de ellas y cómo a partir de ese recurso humano, según sus características, sus habilidades y sus capacidades, va integrando esos nuevos saberes en función de hacer mejor la gestión, pero no solamente en función de hacer mejor esa gestión para sí mismo, sino para la organización. Entonces aparecen 3 elementos fundamentales en la gestión del cambio. Primero, es que hay que tener, sin lugar a duda, en cuenta el recurso humano, el talento humano que tenemos, qué capacidades tiene y cuando no tienen las capacidades y las habilidades, de qué forma empezamos a formarlos, a capacitarlos. Y suena muy extraño, pero casi que para nivelar esos conocimientos a la luz de que la operación siempre permanezca y sea realizable de la forma más segura y se llegue al resultado. La segunda que aparece es que esas expectativas sociales en la gestión del cambio hacen que permanentemente el personal rote. Entonces también a nivel organizacional, ¿qué incentivos, qué estrategias y qué metodologías vamos a tener para que nuestro talento humano permanezca, se sienta motivado y efectivamente quiera realizar las actividades para las que está planeada o que es el objetivo de la organización? Y el tercero es cómo preparamos también a ese talento humano para que esa gestión o esos riesgos se minimicen a partir del autocuidado y de asumir la responsabilidad propia de cómo elabora la gestión o los trabajos diarios de forma segura a fin de que su trabajo sea seguro y la unión de todos sea seguro para toda la operación. No, y hay que tener en cuenta que siempre va a haber futuro, siempre. Todas las organizaciones se van a enfrentar a un futuro. Y pues realmente es algo complicado. Y por ejemplo aquí dice, no sobreviven y prosperan las organizaciones que mejor se adaptan a estos cambios. No es la que tiene más recursos, ni la que tiene más apoyo, ni la que tiene más reconocimiento. Es realmente la que es capaz de afrontar estas situaciones de cambio. ¿Por qué? Pues porque como tú dices, se va a quedar sin rotar personal. Entonces yo cómo hago que las personas que ya llevan 20 años en mi empresa se actualicen, ¿sí? Para que sigan cumpliendo las expectativas sociales de futuro de los nuevos que entran, ¿sí? Entonces hay empresas que hay un conflicto siempre entre generaciones del Excel, por ejemplo. En muchas empresas, pues digamos que el Excel es una herramienta esencial, pero ahora hay muchas aplicaciones, inteligencias artificiales y demás que reemplazan el Excel. Y digámoslo así, un nuevo estudiante o alguien que acabó de egresar te va a decir, Excel, no, pero utilicemos esto. Que utilicemos Power BI, que utilicemos estos tipos de tableros que se automatizan según la información que... Entonces ya las personas que estaban en Excel se quedan, no, eso es muy complicado. Entonces, digamos, también desde la organización, ¿cómo vamos a actualizar eso? ¿Por qué? Porque no me puedo quedar en Excel, tengo que seguir avanzando. No me puedo quedar en los hidrocarburos, tengo que seguir avanzando a una movilidad más sostenible, a la energía eléctrica, que digamos, por ejemplo, empresas de energía que distribuyen energía como tal, cómo van a hacer para atacar esto de la instalación de paneles solares, que ya las personas quieran autogestionar su propia energía y demás. Entonces son cosas que van cambiando de una manera abrupta. Entonces, ¿cómo van a adaptarse a este cambio y cómo van a sobrevivir para seguir prosperando? Entonces, como comentábamos, cambiar no es fácil. Para nadie es fácil cambiar y realmente
El cambio implica ¿qué? Desafiar lo establecido, algo que ya se estaba proyectando, algo que se ha vivido con una cotidianidad. Y aquí hablamos de una costumbre, ¿sí? Todos nos acostumbramos a algo. Las organizaciones se acostumbran a gestionar las cosas de cierta manera. Y cuando no funcionan de esa manera, es un lío y es un caos y nadie sabe cómo solucionarlo. Entonces desafiar eso establecido es también desafiar esa costumbre. El hecho de que yo todos los días me tomo un café por la mañana antes de salir. Llevo 6, 7 años haciendo lo mismo y de un momento a otro se me acabó el café. Entonces voy a tener un mal día. No, puedo cambiarlo por un juguito, un vaso de agua o qué sé yo. O simplemente salir y tomarme un café afuera. Entonces tampoco es ligarse a esas costumbres, también tener la mente abierta para poder abarcar otros desafíos, otras actividades. Salir de la zona de confort es, diría yo, una de las cosas más complicadas en la parte del cambio, porque siempre está esta zona y yo estoy cómodo y aquí me quedo y aquí me planto y aquí me muero, ¿sí? Y hay muchas organizaciones que piensan así. Este es mi único sector, esta es mi única línea económica, aquí me quedo, aquí me planto y aquí me muero. Y enfrentar la resistencia interna, esa voz que te dice no vas a ser capaz, o nos vamos a quedar sin plata, o vamos a tener un déficit, o se va a caer todo. No, hay que afrontarlo, hay que enfrentarlo, y hay muchos métodos para enfrentarlo. Y como tú dices, desde la gestión del cambio, desde la planificación del cambio se puede lograr. Entonces, pues aquí les dejo una frasecita: todos quieren mejorar, pero pocos están dispuestos realmente a cambiar. Eso se puede tomar tanto de manera personal como de manera organizacional, sin dejar aparte de que toda organización está compuesta de personas. Entonces, esto aplica a todo. Hay una frase que se utiliza mucho ahora en el ámbito organizacional y es que hay algo que nunca va a desaparecer y es la incertidumbre. ¿Qué es eso que tú mencionas ahí como enfrentar la resistencia interna? Entonces, si estamos siempre pensando que hay incertidumbre, no es porque la incertidumbre sea negativa, sino que es ese paso que siempre nos está diciendo, van a llegar cosas nuevas. Y eso cuando llegue nuevo, ¿cómo lo vamos a afrontar? ¿Y cómo lo vamos a conseguir? ¿Y qué es lo que tenemos que cambiar? Que ese sería el modelo, pues, de adaptación. ¿Qué tenemos que hacer? Como si fuéramos una carrera para cogerle el ritmo al que va más adelante. Y creo que ese es uno de los puntos muy interesantes que estableces acá, que es cómo se nos vuelve un desafío pensar que delante de nosotros van otros y que no es solamente alcanzarlo por ganarle, sino simplemente para mejorar internamente y efectivamente continuar siendo competitivos en el mercado. Exactamente, Alenis. Entonces aquí pues una pequeña definición de lo que es la gestión del cambio. Básicamente se define como un enfoque estructurado que me prepara o que me permite preparar, apoyar y guiar a individuos, equipos y organizaciones. Entonces es una manera estructurada, metodológica de cómo puedo yo afrontar estos desafíos o estos cambios. ¿Cómo puedo yo preparar? Preparar es preparar ese campo, ¿sí? A lo que voy a afrontar a todos mis empleados, a los que voy a afrontar mi tecnología, a los que voy a afrontar mi inversión, mi bolsillo. Tengo que preparar, apoyar a quienes se sienten reacios, se resisten al cambio. Hay que apoyarlos, no señalarlos, ni incluso mucho menos sacarlos. Siempre hay que apoyarlos, ¿sí? Y yo como apoyo con guía. Siempre lo he mencionado y siempre lo mencionaré. Guiar a las personas no es solo decirles tienes que hacer esto y esto, sino que darles herramientas para que ellos mismos digan, hay que hacer esto, ¿sí? Y esto lo tengo que hacer de esta manera. Entonces ahí es donde básicamente se generan, ¿qué? Manuales, organigramas, infografías, donde me dice paso a paso, desde mi punto, desde mi cargo, qué debo yo de mejorar, cómo lo debo mejorar y pues qué debo de hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos cargos, muchísimos cargos de las empresas dejan que la persona sea la que piense, ¿sí? Y suena muy feo, sí, pero realmente hay cargos que no se debería permitir pensar. O sea, si yo te estoy dando unas tareas, tengo que ser tan específico de cómo quiero que hagas la tarea, que tú hagas la tarea sin necesidad de pensar cómo tienes que hacer la tarea. Y ahí entra ese elemento que es, primero, el entrenamiento, conocer qué es lo que voy a hacer. Y segundo,
es si se presentan entonces esas dificultades, cómo se hace ese reentrenamiento para que las personas puedan en ese plan de mejora como corregir esas falencias o esas dificultades que están teniendo en la operación. Bueno, en este caso, pues básicamente cada una de las empresas tiene un plan, ¿cierto? Normalmente las empresas tienen capacitaciones, tienen procesos y demás, pero digamos que esto no es algo que hice este año y ya. Esto es un proceso continuo y nunca va a parar. Nunca va a ser como un stop, ni siempre va a haber un futuro, como te decía ahorita, y siempre vamos a estar enfrentando un cambio constante. Entonces digamos que todo este cambio tiene que estar enfocado a que esas personas siempre estén en lo último que yo quiero que estén. Si yo traje maquinaria nueva, si yo traje transportes nuevos, si yo traje herramientas nuevas, debo de capacitar y garantizar que las personas estén realmente capacitadas en esto. Entonces, para que este cambio de organización no fracase, o bueno, realmente este fracaso no es porque no hayan ideas para el cambio. En las empresas hay cantidad de personas que dan un montón de ideas y un montón de formas de generar ese cambio o de, digámoslo así, abrazar ese cambio, sino que realmente en las empresas lo que falta es esta comprensión de lo que es ese factor humano. Hablábamos de la gestión de activos, el factor humano es un activo y realmente valorar este activo es una de las mejores partes que puede tener una empresa, porque aquí están las ideas, aquí están las personas que realmente hacen el cambio, aquí está el que va a apoyar, el que va a decir yo me quedo hasta tarde, el que va a decir yo llego temprano, el que va a decir yo hago el informe, el que va a decir yo me reúno con tal empresa o yo voy y busco inversiones, siempre está aquí, ¿sí? Entonces realmente el cambio se hace bien desde una perspectiva desde el factor humano, desde que yo tenga en cuenta a las personas que trabajan, a las personas que están en mi empresa y cómo están en mi empresa. Y escuchar es importante. Ahora bien, si yo aplico una buena gestión del cambio, ¿qué me va a permitir? Reducir la resistencia, permitir que esas personas que ya llevan mucho tiempo dentro de la empresa o que esas costumbres empresariales de ciertos protocolos que digamos así ya son obsoletos, puedan ir mejorando y no sea reacio a mejorar la adopción de estrategias nuevas, de metodologías nuevas, de nuevas tecnologías, de diferentes formas que va tomando el cambio dentro de una empresa. Alinear a los equipos. Como les digo, el cambio afecta mucho el factor humano y hemos desde el inicio hablado de la comunicación. Alinear los equipos es aprender a comunicarnos de una manera asertiva. Y si aprendemos a comunicarnos de una manera asertiva, vamos a lograr, digámoslo así, que ese reloj grande con diferentes engranajes realmente funcione de manera coordinada. Asegurar que el cambio genere valor real. A veces vamos a decir, vamos a cambiar una tecnología nueva y esa tecnología realmente no funcionó de la manera que yo esperaba. Entonces, ¿cómo garantizo yo que los cambios que yo estoy planteando para mi organización realmente generen este valor? Entonces ahí digamos que aplicamos lo que es la gestión de activos, ese estudio inherente que hay que hacer. Y cuidar el capital humano, pues realmente es importante dentro de una empresa. Como les decía, lo humano siempre va a ser lo más importante. Todo esto junto me va a permitir que una transformación cultural en mi organización. Cuando hablamos de cultura es cambiar absolutamente todo dentro de una organización. Cómo se sienten las personas dentro de la organización, cómo hablan las personas de la organización. Porque es muy común uno sentarse con alguien y decir, es que esta empresa, no, pero no puedo renunciar porque tengo que pagar el arriendo, tengo que, bueno, muchas cosas, ¿cierto? Pero entonces, o sea, si no te gusta la empresa, ¿cómo estás trabajando? Con desaliento, con desgano, cada vez que te levantas es una maldición tras maldición y no debería de ser así. Uno debería de levantarse motivado, planillando todo su día y diciendo vamos a hacer que esto funcione. ¿Por qué? Porque esta organización me está dando a mí el cómo yo realizar mis sueños y yo en contraprestaciones tengo que dar algo y eso es generar cultura, ¿sí? La cultura del agradecimiento, la cultura de estás haciendo las cosas bien, la cultura de estás haciendo las cosas mal, venga que hay una retroalimentación,
venga que es que esto no lo vamos a tirar pues al paredón o fusilamiento, no, venga que siempre hay algo para mejorar. Y si estás haciendo las cosas mal, pues todo el mundo va a agradecer que te digan, venga, no lo hagas así, hágalo así. ¿Sí? Todo el mundo va a agradecer esto. Entonces todo esto de la gestión del cambio me va a permitir ¿qué? Transformar la cultura. Ahí entran entonces dos elementos muy importantes a nivel organizacional y uno tiene que ver con los valores. La cultura de una organización realmente parte de los valores, que es como el ADN que tiene la empresa, de cómo se comporta, cómo son y cómo hacemos las cosas al interior. Y la segunda tiene que ver con el relacionamiento entre los mismos equipos de trabajo, que es un factor también fundamental en la motivación, pero también en la forma como hacemos las cosas. No es lo mismo que una persona esté a gusto con sus compañeros, que se sienta apoyado, como dices, que cuando lo corrigen sienta que no lo están haciendo mal, sino para mejorar como la situación, que genere menos conflicto y que realmente se pueda trabajar ese tema de la cooperación y del trabajo conjunto. Claro, por ejemplo, si nosotros le prestamos atención al capital humano, a esas personas que hay ahí, si hay algún conflicto, debería de haber alguna zona o algún lugar donde realmente puedan ir a resolver ese conflicto. De una manera de hablar, que se puedan decir las cosas que se tengan que decir, porque no todo el mundo es moneda de oro, como decimos por acá, para agradarle a todo el mundo, ¿cierto? Pero realmente estamos con un pro en común, un trabajo organizacional, tenemos metas, proyecciones que tenemos que cumplir y tenemos que trabajar en equipo, ¿sí? Y eso va mucho desde la cultura. Pero si la empresa promueve el hecho de que se hable mal de los demás, que es el famoso chismorreo que hay por ahí, que la empresa promueva el hecho de señalar a otras personas por ser diferentes, por no hablar igual, por muchas cosas, esto empieza a afectar mucho esto y empieza a haber ese malestar. Entonces tú como trabajas bien, si tú te sientes opacado, te sientes señalado, sientes que se ríen de ti, sientes que sientes muchas cosas, ¿cómo vas a trabajar tú concentrado en las cosas que tienes que hacer? Efectivamente va a haber un déficit en tu desempeño y pues paulatinamente van a haber ciertas eventualidades que te van a hacer simplemente no desear estar ahí. Entonces el capital humano es una de las partes más importantes de lo que hay que prestarle atención, porque aquí están las ideas, aquí está todo. Entonces básicamente esta gestión del cambio es ese impulso clave que se requiere. ¿Para qué? Para transformar esa seguridad operacional, para que realmente esto sea efectivo, para que yo pueda decir que yo aplico seguridad operacional con confianza, que yo tengo una gestión de riesgos efectiva y que yo tengo una gestión de activos que manejan los activos de una manera adecuada, en una práctica que es diaria, auténtica y sostenible. ¿Por qué? Porque yo gestiono bien el cambio. Hay que anticiparnos y adaptarnos. Siempre es una de las conclusiones, digámoslo así, a las que quiero llegar. Solo anticipándonos y adaptándonos vamos a poder ¿qué? Evitar accidentes. Digamos que no podemos evitar a que pase el accidente, ¿cierto? Pero digamos que si yo hago una buena gestión de todo lo que involucra a mi organización, lo puedo evitar, ¿sí? O lo puedo sobrellevar de una manera mucho mejor. ¿Para qué? Para que ese accidente no sea la pauta de salida para yo generar un cambio, ¿sí? No debo de esperar a que, digámoslo así, se me estalle una subestación de servicio o esperar a que haya un choque masivo de buses o que alguien salga herido o peor muerto, ¿cierto? ¿Para qué? Para que realmente podamos tener acciones. Se debe actuar antes de que sea tarde. Normalmente pues cuando doy este tipo de charlas siempre invito a hacer ese cambio, a interiorizar este tipo de situaciones o de estrategias y averiguar un poquito más. Hoy en día en internet tiene mucha información de ver cómo lo puedo aplicar, ¿cierto? O cómo puedo llegar a realmente gestionar el cambio. ¿Para qué? Para construir organizaciones resilientes, confiables y seguras, que es lo más importante. Yo quiero que mi organización sea continua y dure mucho tiempo y pase de generación en generación y demás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una organización bien fundamentada, resiliente frente a los cambios, confiable, que las personas sepan qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer,
que nadie esté esperando qué hacer, o que alguien le diga qué tiene que hacer o cómo debe entregar las cosas. Todo está gestionado desde una manera documentada, desde una manera gestionada o planillada anteriormente. Y seguras, pues que yo me sienta en confianza de que después de que yo entro a la empresa, me siento bien. Me siento confiado de que todo lo voy a hacer de la mejor manera e incluso puedo poner más, dar más de mí. Y eso hace una organización realmente adecuada y pues moderna, por así decirlo. Pero realmente, ¿cómo gestionar efectivamente este cambio? Existen diferentes metodologías y diferentes métodos y estrategias que me pueden ayudar a gestionar ese cambio. Pero esta palabra la vamos pues como a solucionar en el próximo workshop. Muchísimas gracias. Gracias, profe Alejandra. Esa pregunta es la invitación al segundo workshop sobre seguridad operacional que tendremos en próximos meses. Entonces, la vamos a dejar ahí abierta y vamos a dar respuesta a algunas preguntas que nos han enviado con relación al tema trabajado el día de hoy. Claro. La primera que nos hacen es, dado los activos que se tienen en el sistema de transporte masivo, que incluye los buses, los software, las estaciones, los puntos de control, los operativos, ¿cómo se jerarquiza ese valor para efectos de confiabilidad y seguridad operacional? Bueno, como mencionaba yo en la presentación, realmente ese valor que yo le doy a los objetos lo doy desde mi organización, desde lo que es mi meta, mi visión, mis propósitos y demás. Yo le doy ese valor y esa prioridad, ¿cierto? Sin embargo, desde la parte de gestión de riesgos, ahí es chévere porque se empiezan a combinar. Desde la parte de gestión de riesgos, yo comienzo a decir, pero ¿qué es prioridad? ¿Sí? ¿Qué tiene un riesgo más alto de ocurrencia para yo priorizar? Si en ese análisis de gestión de riesgos yo veo que la prioridad son los buses, ¿sí? Entonces esos son los elementos más críticos y los debo de priorizar. Entonces ya empiezo yo a jerarquizar un poco más, a qué le voy a dar un poco más de valor, ¿sí? Si yo hago el análisis y realmente el área de mantenimiento es una de las áreas que más tiene más puntos críticos, pues debo de priorizar el área de mantenimiento y ahí puedo empezar a enfatizar también un poco en la confiabilidad, ¿sí? Hacer análisis predictivos de lo que puede llegar a pasar. ¿Para qué? Para que esos riesgos minimicen y se puedan mitigar de una manera efectiva. Entonces diría yo que desde la organización se debe de plantear, hacer un tipo de consejo, de reunión entre las áreas involucradas para empezar a mitigar y a decir, ven, este riesgo lo tenemos, empezar a sacar una lista de sus activos, cuáles son los riesgos que representa cada activo y de ahí determinar básicamente cuál es mi priorización. Es una forma de atacar algo que está caótico. Ya cuando se soluciona ese caos, se puede llegar, pues, digamos, a proponer nuevas metodologías un poco más allegadas a la misión de la empresa como tal, pero digamos que si hay un caos, es la forma más elocuente y eficiente para poder atacar eso. Vamos con la segunda pregunta y tiene que ver como cuáles son esas tres acciones o esos tres retos que tú puedes como darle como sugerencia al sistema de transporte masivo de pasajeros para que efectivamente se lleve hacia una verdadera cultura de la prevención y no solo de la respuesta. Bueno, retos. En la movilidad realmente hay muchísimos retos y desafíos. El principal de todos son las personas. Es uno de los retos más importantes, cómo generar esa cultura de realmente no reactividad, porque en las vías se ve mucha reactividad de las personas, sino siempre estar a la defensiva. Si todos estuviéramos a la defensiva, todos daríamos paso. Todos estaríamos como, ay, no dejemos que ese bus pase porque si no va a frenar, va a ser un taco y ya todo el mundo se va a empezar a salir y las motos van a empezar a andar así como locas y de pronto se genera un choque ahí. Eso es, digámoslo así, tenerlo una proactiva. Entonces es uno de los retos. ¿Cómo puedo yo atacar a las personas, a la comunidad en general, para que tengan esa cultura y empiecen a generarse esos cambios en la vía? El segundo reto, las vías como tal. Nosotros aquí en Medellín gozamos muchísimo de la estructura vial que tenemos y de hecho es magnífica y es adorada por muchas
ciudades, no solo de aquí de Colombia, sino incluso del exterior, porque está muy bien distribuida. Pero digamos que tú sales de Medellín y te encuentras unas vías perversas, ¿cierto? Entonces digo que eso es uno de los desafíos también grandes. ¿Por qué? Porque estoy protegiendo mis activos, ¿sí? Yo como persona también tengo mis activos, que son mis vehículos, o una empresa tiene sus carros o demás. Y estar con las vías en condiciones como realmente están, genera que esos activos se deterioren, generan malestar y pueden llegar a generar condiciones de generar accidentes. Si hay un hueco en la carretera, yo lo que voy a hacer es evitarlo, ¿sí? Pero si voy en altas horas de la noche, yo me voy a pasar de carril, de pronto la otra persona no venía con luces o algo así, y voy a generar un incidente simplemente por evitar un agujero en la vía. Entonces diría yo que ese es el segundo reto. Y el tercer reto, diría yo que tantos vehículos móviles que están saliendo actualmente. Por ejemplo, carro y moto, buses, camiones y demás pagan un seguro que se llama el SOAT, que bien o mal, si yo pago un seguro externo de más, van a responder por ciertas cosas. Pero dígame, si yo atropello o una bicicleta me atropella, ¿yo qué hago? O si una patineta de estas eléctricas me atropella o yo la atropello, ¿yo qué hago? O estos monopatines que uno ve, a mí me parecen unas personas muy, muy locas, muy arriesgadas y extremistas, porque uno ve en la regional, por ejemplo aquí en Medellín, por mitad del carril, donde van normalmente las motos y se acomodó culturalmente la moto en mitad del carril, van las personas con un monociclo y con un casco. Bueno, a mí me parece extremo, extremo realmente. Y eso creo que es un reto normativo impresionante en la actualidad. ¿Por qué? Pues, ¿cómo vas a hacer que esa persona pague un seguro o que sea obligatorio para poder salir a las vías? O que un monopatín sea realmente cumpla con la seguridad de mantenimiento, o que esté al día con ciertas cosas para poder transitar. Y aún más en la actualidad, que ya están saliendo vehículos aéreos que pueden llegar a ser taxis y demás. ¿Cómo vamos a controlar eso? Esos son desafíos reales. ¿Por qué? Porque Ciudad se planteó hace años, Medellín se plantea desde hace años y demás, y se ha planteado como está. Pero digamos que nunca se llegó a pensar de que fueran a haber drones humanos realmente por ahí volando, o que fueran a haber patinetas voladoras. Pues creo que todo lo veíamos como en Futurama o Los Simpson, algo muy, muy imaginativo, como muy de muñequitos, pero pasa y actualmente está sucediendo. Entonces creo que te devuelvo la pregunta: ¿cómo va a ser la situación de movilidad para realmente afrontar esos desafíos que se vienen? ¿Cómo va a ser para proteger, digámoslo así, los que ya están protegidos frente a esas situaciones? Bueno, creo que ahí va la respuesta. Ese sería un tercer tema, ¿cierto? Sí. ¿Cómo vamos a afrontar la movilidad en la ciudad? Nos hacen otra pregunta, y es, teniendo en cuenta todos esos cambios precisamente tecnológicos, como la electrificación de las flotas, los sistemas inteligentes de gestión de tráfico, ¿cómo garantizamos que la gestión del cambio no solo dependa de lo técnico, sino también que ese cambio se dé desde lo humano? Bueno, primero que todo, cuando llega un bus eléctrico o cuando llega cualquier vehículo nuevo, ¿qué es lo primero que hace una empresa? Capacitar, ¿cierto? Ahí estamos garantizando la parte humana, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo mejorar? Preguntarle, ¿usted qué le parece un vehículo eléctrico? ¿Cuál es su opinión frente a un vehículo eléctrico? ¿Por qué? Porque son diferentes opiniones y ahí yo puedo sacar muchas ideas y muchos conceptos que de pronto yo desde mi parte administrativa, desde la parte de inversiones y demás, no puedo observar, ¿sí? Entonces de esa manera yo garantizo que estoy haciendo un cambio que para mi organización es bueno, y estoy tomando en cuenta a la persona como tal. Entonces en este caso diría yo que garantizar realmente que no sea solo desde lo técnico, es afrontando hombre-máquina, ¿sí? Toda la parte técnica a las nuevas herramientas, toda la parte técnica a los nuevos vehículos y demás, para que ellos interactúen, ¿sí? Y que ellos expresen su voluntad de decir, eso me da miedo. Porque pues uno, como no le va a dar miedo,
Por ejemplo, en mi generación han pasado muchos cambios. Digamos que es la generación con más cambios tecnológicos y sociales y de todo que ha podido suceder. Y yo nunca imaginé que podía hacer impresión 3D, digámoslo así. Y eso fue hace menos de 7 años, diría yo, que empezó con un auge impresionante. Y ya uno puede sacar modelos de cualquier parte desde una impresión 3D, ¿cierto? Hay personas, digamos mis papás o los papás de mis papás, personas que ven eso y se asustan y dicen, pero ¿cómo es posible? Si antes uno hacía las maquetas del colegio en palitos y ladrillitos pequeñitos, ya es solo que un niño vaya a un computador, compra el material y ponga a imprimir y ya está. Entonces son cosas que hay que afrontar, ¿cierto? Y ese cambio tecnológico se debe afrontar desde el miedo de la gente a afrontarse a eso. Y no, venga, es que no es miedo, venga, yo lo capacito, venga, yo le doy las herramientas para que usted pues lo pueda accionar de una manera confiable y no le tenga miedo, ¿cierto? Entonces diría yo que esa es como la forma en que se puede atacar desde lo humano y no solo desde lo técnico. Muy bien. Nos queda una última pregunta. Y es, ¿cuáles son esas buenas prácticas de gestión de riesgos que pueden derivarse hacia el sistema de transporte masivo de transporte, partiendo de como esas experiencias o esas buenas prácticas que se tuvieron o se vivenciaron en los dos casos que nos expusiste al principio? ¿Qué podemos sacar de esos dos casos que podamos traer al transporte masivo de pasajeros? Bueno, diría yo que lo principal es siempre tener en cuenta el estado concreto del vehículo o de lo que se está manejando, cómo está mecánicamente, cómo está para el servicio que se va a presentar. Creo yo que eso es uno de los puntos de partida para pues poder, digámoslo así, gestionar estas ideas. Entonces, que el vehículo esté en óptimas condiciones, que siempre se haga un evalúo continuo de esas condiciones para evitar accidentes, evitar condiciones que puedan llevar a que falle. Continuamente la capacitación del personal. Muchas personas ya saben manejar y creo que todas las personas del transporte masivo saben manejar su equipo de maneras adecuadas, pero no hace falta, digámoslo así, una capacitación adicional, una capacitación continua, así ellos ya lo sepan, así ellos digan, pero ¿por qué vas a botar mi tiempo si no? Hay que capacitarse continuamente. Y tercero, digámoslo así, la costumbre. Tratar de enfatizar culturalmente en que no se acostumbren a los procesos que se hacen. Que siempre haya un checklist de todo el proceso que tienen que hacer antes de subir al vehículo, durante el proceso del vehículo y antes de bajarse del vehículo, que ellos tengan que chequear, firmar y entregar. Porque de esta manera yo evito que ellos hagan como todo de una manera mecánica. Porque uno tiende a hacer eso, pues ya uno apaga el carro, no apaga el carro, pone emergencia y se baja. Y uno a las calles dice, yo sí puse emergencia. Porque todo lo hace uno ya mecánico y uno se acostumbra a hacer las cosas. Entonces eso provoca que uno vaya otra vez a asegurarse de que sí lo hizo o que se vaya como, yo sí lo puse, pero que quede como, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces de esa manera diría yo que podríamos como evitar accidentes en la parte pues de movilidad y lo podemos extrapolar de los ejemplos, porque en ellos hubieron protocolos que se saltaron, hubieron barreras que no fueron suficientes. Entonces yo diría que desde lo humano hay que atacarlo. ¿Para qué? Para que esa sea nuestra principal barrera. Que esa persona esté tan entrenada, que sepa lo que está haciendo y que sea consciente de lo que está haciendo, que no lo haga mecánicamente para que pueda afrontar cualquier tipo de situación extra que pueda llegar a pasar, ¿sí? Por ejemplo, un accidente en la vía, que sea una persona que esté ahí siempre presente y sepa frenar, ¿sí? O que pueda frenar de una manera progresiva. ¿Para qué? Para evitar daños en las personas que se llevan en el transporte. O digamos que si va a haber algún tipo de incidente o algo así, ella sepa reaccionar porque está presente. Y eso lo garantizo ¿cómo? Evitando la costumbre.
¿Algo más que quieras aportar como manera de conclusión? No, pues realmente creo que la conclusión está hecha y la idea es que cada quien saque sus propias conclusiones de cómo está afrontando realmente todas estas situaciones y cómo va a enfrentar el cambio que se está realizando, desde hace años que se está realizando. Para cerrar entonces, de todo lo que has dicho, queda como, voy a hacer una pequeña como conclusión con relación al cambio. Es como desde la organización motivamos a las personas a descubrir esos nuevos retos, esas nuevas estrategias, esa tecnología y todas esas transformaciones que están llegando. Después de descubrir, estaría el segundo paso, que sería la exploración, de saber cómo lo hacemos, cómo lo implementamos y cómo efectivamente lo llevamos a lo que estamos realizando. Vendría un tercer punto, que sería la práctica. Es imposible que el cambio se dé si no lo practicamos, si no lo ensayamos y si no miramos para qué sirve y cómo lo hacemos. Y vendría entonces ya como un cuarto elemento, es que cuando no funcione o cuando tenga dificultades siempre esté ese elemento que es la mejora continua. De esta forma damos por cerrado este workshop sobre las estrategias que tienen que ver con la seguridad operacional. Agradecemos a la profesora Alejandra Amaya Cosio. Esperamos volverlos a tener acá en contacto la estrategia de cualificación de la Fundación Pascual Bravo, y como la profe nos dijo, tenemos una pregunta ahí abierta que va a aparecer al final de la presentación, que será tema para tratar en el próximo workshop de la Fundación Pascual Bravo y la Institución Universitaria Pascual Bravo. Muchas gracias. Fundación Pascual Bravo. Transformamos desde el ser para trascender en el hacer.